El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, proyectando largas sombras a lo largo de la tranquila calle suburbana mientras el familiar sonido del auto de Austin llenaba el camino de entrada. Había estado quedándome con mi hija, Anne, y su esposo durante el verano. Y con cada día que pasaba, me encontraba atraída hacia Austin más de lo que debería. Era una verdad incómoda, una que intentaba reprimir. Pero su fuerza tranquila y la forma en que se desenvolvía hacían difícil ignorarlo. Estaba en la cocina con una cuchara de madera en la mano removiendo el beef bourguignon que había pasado gran parte de la tarde preparando. El rico aroma llenaba el aire. Una distracción reconfortante de la tensión que se había estado acumulando dentro de mí. Escuché la puerta principal abrirse y me giré para saludarlo con una sonrisa extendiéndose en mi rostro. Austin. Ya estás en casa. Dije tratando de mantener mi voz casual. Pensé en él para reparar tu favorito. Beef bourguignon. Él levantó una ceja, deteniéndose en la puerta. El favorito de Annie. Querrás decir. Corrigió suavemente. Aunque había un atisbo de incomodidad en su voz. Hice un gesto con la mano restando la importancia y volví al fogón. Es lo mismo. No a ambos les encanta, desde el rabillo del ojo. Pude ver la tensión en sus hombros. La forma en que evitaba mirarme sabía que lo ponía nervioso. Y una parte de mí se deleitaba con el poder que tenía sobre él. No era que quisiera incomodarlo, solo quería que me viera. Que reconociera la conexión que parecía latir bajo la superficie. ¿Dónde está?, dijo, dejando su maletín sobre la encimera. Su voz era firme. Pero podía oír la tensión subyacente trabajando hasta tarde. Respondí, enfocándome en el estofado como si requiriera toda mi atención. Tiene una fecha límite importante en un proyecto. Solo somos tú y yo. Para la cena. La habitación quedó en silencio. Salvo por el suave burbujeo del estofado. Sentí su mirada sobre mí y sonreí para mí misma. Una mezcla de emoción y culpa girando en mi estómago. Sabía que estaba jugando con fuego. But I could not avoid it. Había algo en Austin que me atraía. Algo que me hacía querer empujar los límites. Ver hasta dónde podía llegar antes de que reconociera la chispa entre nosotros. En las semanas siguientes, me volví más insistente. Hacía comentarios sutiles sobre su apariencia. Siempre buscando oportunidades para estar cerca de él. Podía ver el efecto que tenía sobre él. Cómo se tensaba cuando estaba cerca. Cómo su mirada se quedaba en mí cuando pensaba que no lo veía. Era un juego peligroso. Uno que sabía que podría tener consecuencias graves. Pero no podía detenerme. Una noche lo encontré en la sala de estar con un libro en su regazo. Annie había salido con amigas y aproveché la oportunidad para preparar la cena solo para nosotros dos. Le ofrecí una copa de vino. Mis dedos rozando los suyos un momento más de lo necesario. Me senté junto a él en el sofá. Lo suficientemente cerca. Austin. Dije con una voz suave y deliberada. Siento que estás reprimiendo. ¿Por qué? Él tomó un sorbo de vino. Ganando tiempo, podía ver el conflicto en sus ojos. La forma en que luchaba con sus sentimientos. ¿Qué te hace pensar que me estoy reprimiendo?, preguntó con la voz cuidadosamente neutral. Me incliné un poco. Mi voz baja. Sabes que hay algo aquí ausente. No puedes negarlo para siempre. Él apartó la mirada apretando la mandíbula. Mamá. Yo no sé qué quieres que diga. Extendí mi mano hacia él. Solo quiero que seas honesto contigo mismo y conmigo. Él respiró hondo. Sus ojos encontrando los míos brevemente antes de mirar hacia otro lado. No puedo hacer esto. Mamá, dijo. Su voz firme pero gentil. Lo siento. Lo miré. La decepción y la determinación librando una batalla dentro de mí. No puedes huir para siempre. Austin dijo suavemente, tarde o temprano tendrás que enfrentar lo que realmente quieres. Cuando se levantó, dejando la copa de vino sobre la mesa, supe que había cruzado una línea. Pero también sabía que no podía retroceder. La compleja red de emociones que venía con ello había echado raíces. Y estaba decidida a seguir adelante sin importar el costo.
Sabía que lo estaba presionando. Pero no podía evitarlo. Lo deseaba y estaba decidida a hacerle ver que él también me deseaba. Era muy consciente de que estaba pisando terreno peligroso. Pero la atracción que sentía hacia Austin era demasiado fuerte para ignorarla. Estaba demasiado involucrada. Y aunque sabía que debía retroceder, me encontraba incapaz de resistir la corriente que nos arrastraba juntos. Una tarde, Austin estaba trabajando desde casa en su computadora portátil instalada en la mesa de la cocina. Yo estaba fuera junto a la piscina, disfrutando del sol y echándole miradas furtivas a través de la ventana. Su frente estaba fruncida en concentración y podía ver la tensión en sus hombros. Le hice una señal para que se uniera a mí, vaciló. Luego cerró su computadora portátil y salió fuera. Se sentó en la tumbona junto a la mía y yo extendí mi mano, colocándola sobre su brazo. «Pareces estresado», dije con una voz llena de preocupación. «Déjame ayudarte a relajarte». Me moví detrás de él, mis manos encontrando sus hombros. Comencé a masajear suavemente, sintiendo como la tensión en su cuerpo se disipaba. Era un gesto simple, inocente en apariencia. Pero sabía que no lo era. Podía sentir la fuerza de sus músculos y eso me emocionaba. «Se siente mejor, ¿verdad?», pregunté en voz baja, inclinándome, música, que dejar que él viniera a mí. Caroline dijo de repente. Con la voz ronca, se apartó. Su corazón latiendo con fuerza. «No podemos hacer esto. No aquí. No ahora». Sonreí intentando ocultar mi frustración. «Entonces, ¿dónde? ¿Cuándo?». Austin se puso de pie, su cuerpo temblando con una mezcla de nerviosismo y miedo. «No lo sé. Solo necesito pensar». Asentí, observándolo mientras me dejaba sola junto a la piscina. Sabía que lo estaba presionando. Pero también sabía que él sentía la misma atracción que yo. Solo era cuestión de tiempo antes de que lo admitiera. Una noche, Annie estaba fuera de la ciudad por una conferencia de trabajo. La casa estaba silenciosa. El aire cargado con todo lo que no estábamos diciendo. Encontré a Austin en la sala tratando de perderse en un libro. Senté junto a él, vistiendo una bata de seda suelta que sabía que me favorecía. Podía sentir sus ojos sobre mí, podía percibir la tensión en el ambiente. «Austin», dije con voz suave pero firme. «Mírame». Vaciló. Pero hizo lo que le pedí. Pude ver cómo luchaba por controlar sus miradas. Me incliné más cerca, podía sentir la conexión entre nosotros. Mamá susurró con la voz ronca. «No podemos». Lo silencié con un toque suave. «Podemos hacer lo que queramos». «Austin», dije. «Solo estamos tú y yo aquí. Nadie tiene que saberlo». Pude ver la lucha en sus ojos. La guerra entre su impulso y su lealtad hacia Anne. Sabía que le estaba pidiendo cruzar una línea. Traicionar a la mujer que amaba. Pero también sabía que él me deseaba. Que se sentía atraído hacia mí de una manera que no podía negar. Me puse de pie y extendí mi mano hacia él. Vaciló por un momento. Pero la tomó, permitiéndome guiarlo escaleras arriba. Mi corazón latía con anticipación y miedo. Una mezcla de emociones casi abrumadora. Sabía que esto estaba mal. Pero también sabía que no podía negar lo que sentía. Solo sabía que lo quería. Más tarde, mientras hacíamos uno al lado del otro en la tenue luz de la habitación, sentí una mezcla de emociones. Había culpa pesada y opresiva por lo que había hecho, por la traición que había orquestado. También había miedo. Miedo de las posibles consecuencias del dolor que podríamos causarle. De las repercusiones inevitables. Pero también había una sensación de inevitabilidad. Como si esto estuviera destinado a suceder. Como si fuéramos impotentes ante la fuerza que nos había unido. Miré a Austin. Su expresión reflejaba un revoltijo de emociones similares a las mías. Pude ver la culpa. El miedo.
La incertidumbre, pero también pude ver el deseo, la conexión que compartíamos. No te arrepientas de esto, Austin, dije con tono serio. No podemos cambiar lo que ha pasado, lo único que podemos hacer es seguir adelante. Él asintió, extendiendo la mano para tomar la mía. En ese momento supe que él estaba en esto conmigo, para bien o para mal. Estábamos demasiado involucrados y no había vuelta atrás, y así comenzamos nuestra relación secreta, un baile emocionante pero precario, siempre cuidando de Anne, siempre conscientes de los riesgos, compartiendo momentos cuando podíamos, siempre cuidadosos de mantener la fachada de normalidad. Era un juego peligroso, uno que podía desmoronarse en cualquier momento, pero a pesar de las complicaciones, a pesar de la culpa y el miedo, no podía negar la verdad. Era feliz, verdaderamente feliz. Por primera vez en mucho tiempo había encontrado algo con Austin que nunca había esperado encontrar, algo que estaba decidida a mantener, sin importar el costo. Pero incluso mientras disfrutaba de nuestra nueva conexión, sabía que el reloj estaba corriendo, sabía que eventualmente tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, solo que no sabía cuándo. Como todo se derrumbaría.